Pero tú, Jorgito, eres mi siervo, tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra, te llamé de una región lejana diciéndote, tú eres mi servidor, yo me fijé en ti y te elegí. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Palabra de Dios. Vamos a extender nuestra mano. Amado Dios, ¿qué más te podemos pedir para Jorgito, Señor, después de esta palabra tan hermosa? Solamente, Señor, que lo bendigas, que bendigas su vida, que bendigas todo lo que él hace y es, Señor, que bendigas su ministerio, mi Dios, y que cada día, mi Señor, lo llenes y lo llenes más de ti, que inundes su corazón, Señor, de tu amor, de ese gran amor, Señor, y que lo pueda llevar a todos lados, mi Dios. Bendícelo, Padre, bendícelo esta noche, que tu Espíritu Santo lo unja, mi Dios, poniendo palabra santa y bendita en él, y prepara nuestros corazones, Papito bueno y santo, para recibirla con gozo y alegría. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor, la paz y la gracia del Señor Jesucristo viva y habite por siempre en nuestros corazones. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga. Hoy tenemos una noche maravillosa, fíjense ustedes. Es una bendición verlos a todos ustedes hoy aquí, porque hoy tenemos un tema hermoso, maravilloso, que puede impactar nuestra vida de una forma que puede cambiar rotundamente el rumbo de nuestro destino. ¿Les gusta, mamá? A ver, ¿qué vamos a hablar hoy? No, ese fue el número. Mira, quiero saber, ¿están recibiendo la información que estamos mandando, las invitaciones de las actividades? ¿Verdad? Porque la de hoy era un arbolito, con una luz dorada. ¿La vieron? ¿Hay quienes vieron la invitación que levanten la mano? ¿Y entonces por qué no saben de qué voy a hablar? Ahí está el tema. Les voy a pedir que pongamos atención. Se está difundiendo toda esta información y se está haciendo un gran esfuerzo para que podamos nosotros conocer. ¿Y sabe qué? Podamos invitar y podamos hacer que esto llegue a más personas. Usted sabía que tenemos un canal donde estamos pasando las prédicas en internet, un canal de video, y estamos pasándolo también en un canal de audio para que esta bendición pueda llegar a más y usted pueda volverla a conocer, pueda aprender, pueda vivir y pueda llegar a esa plenitud que Dios quiere para nosotros. Por eso les digo que hoy este día es maravilloso, porque vamos a ver un tema hermoso. Prosperidad desde el punto de vista de Dios. Miren, qué tema tan interesante. Voy a leer un poquito la primera parte porque fíjense que no me quiero perder de nada de lo que tengo acá para decirles. Entonces le voy a pedir que me disculpe que lea, pero seguro le va a interesar lo que le voy a contar. Miren, mucho se ha hablado respecto de la prosperidad e incluso se tiene la idea de que Dios tiene la obligación de darnos riqueza y abundancia por el hecho de que ofrendamos a la iglesia o que seamos caritativos con los pobres. Se habla de sembrar y cosechar más que del punto de vista de una transacción económica, más que de la devoción del amor del Hijo hacia el Padre. Incluso se ha llegado a hablar de una teología de la prosperidad. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios respecto a su palabra? Hoy aprenderemos a conocer qué dice la palabra de Dios al respecto de este tema. Miren, muchas personas sufren carencias y limitaciones y creen incluso estar predestinados a lo que llamamos, han oído ustedes hablar del karma, ¿verdad? La gente dice, no, es que lo que te pasa es tu karma, eso te toca vivir. ¿Verdad? Esas son influencias de los países hindús. Pero realmente Dios tiene un plan totalmente diferente para nosotros. La pregunta es, ¿cómo podemos descubrir ese plan? Miren, Dios ha pensado en el hombre viviendo en prosperidad, abundancia desde la creación. Pero la realidad
es que el mayor porcentaje de la gente vive en pobreza. Y con suerte solamente tendrán para lo mínimo, lo necesario. Miren, a veces cuando uno mira lo que la gente gana y con lo que tiene que sobrevivir, y mira la cantidad de miembros de la familia, uno se pregunta ¿cómo hacen para? Es que miren, apenas se puede sobrevivir. Y el plan de Dios no es ese. Ese ha sido el plan del mundo. Y tiene sus razones, y esas razones llevan a las respectivas consecuencias, ¿verdad? De que el mundo ha hecho que haya mucha gente que sea pobre. La vez pasada yo les hablaba de esto y les hablaba de una escala. Y hablábamos de cómo está repartida la riqueza en el mundo. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese tema que les di. O fue en parejas que lo di, no me acuerdo. Pero les decía, los porcentajes más grandes de la economía están en los porcentajes más pequeños de la gente. La mayoría de la gente tiene poco y la minoría de la gente tiene mucho, porque hay una distribución de la riqueza. Y eso se debe a muchos factores que no voy a entrar ahora, pero el plan de Dios es que sus hijos sean prósperos. Incluso fíjense que se sabe, mire qué detalle tan interesante, que si 3 generaciones han vivido en pobreza, la 4ª generación vendrá programada para vivir de esa forma. Y les será muy difícil poder cambiar esa situación. Simplemente para ellos la vida es así y no conocen otra. ¿Impacta esto o no? Miren, de repente aparece alguien de toda esa generación que dice, la vida tiene que ser algo más. Logran salir con tanto esfuerzo. Pero ¿cuántos viven y se mantienen en esa situación? Dios siempre ha querido un pueblo de su propiedad. Hemos hablado mucho, ¿se recuerdan eso? Pueblo de Dios. Hablamos la vez pasada. Y yo seré tú. Dios. Y tú serás mi pueblo. Bueno, pues fíjense que ese ha sido el sueño de Dios, tener un pueblo. Dios siempre ha querido un pueblo de su propiedad establecido desde Abraham. Ahí fue cuando lo elige. Y rescatándolo por precio de sangre a través de Jesucristo. Y es donde entramos los demás, ¿verdad? Para hacerlo suyo, para amarlo, para bendecirlo y para prosperar. Miren, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todos los suyos. Y empieza diciéndolo desde Abraham cuando hace el pacto con él. Usted se recordará lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Sí? Dios le dice, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios y te bendeciré, te multiplicaré, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, será tu descendencia. Pero vamos un poquito antes. Yo quiero leerle lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 28 al 29. Libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 28 al 29. Y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren que les entrego las hierbas que engendran semillas sobre la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semillas les servirán de alimento. Palabra de Dios. Sean fecundos, dice Dios. Fíjense que la primera señal de esa prosperidad es la fecundidad. La fecundidad. Dice Dios, procreen. Pero fíjense que esa fecundidad no es una fecundidad, y me llama la atención la palabra que sigue, porque dice sean fecundos y multiplíquense. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? ¿Verdad? 2, que tengan 1. Ya no más, no se pueden tener más hijos. Eso es una locura. Cuando ven familias esas de 8 o 10 hijos, dicen, esa gente está chiflada, menos en ese tiempo. Es más, mejor si van 2 iguales, que sean 2 hombres
y 2 mujeres, porque eso no procrean. Entonces, ¿producen? Nada. Esa es la mentalidad del mundo. ¿Será eso el proyecto de Dios? ¿Qué dijo Dios? Sean fecundos y muchos. Es que mire, Dios es un Dios de abundancia. Desde que usted pone la vista en la creación, usted va a encontrar abundancia. Porque la creación fue diseñada para ser abundante. La casa llena es un símbolo de bendición en la Biblia. Así le dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Símbolo de abundancia. Entonces vemos cómo el mundo ha ido cambiando la voluntad de Dios. Porque el problema no es que Dios no quiera bendecir, es que el mundo ha querido trastornar aquel plan maravilloso que Dios creó desde el principio. Vamos por otro camino. Y entonces es donde empezamos a ver todos esos problemas sociales, todos esos problemas que empiezan a existir. Si usted va a Europa, se va a dar cuenta que cada vez hay menos niños, se están cerrando las escuelas. Ya no hay niños. Las están usando para cosas del gobierno. Ya no hay niños. La gente se está quedando sin descendencia. Y entonces hay una preocupación que se ha estudiado. Usted sabe que los pueblos musulmanes tienen de 6, 8, 12 hasta 16 hijos. Entonces se piensa que dentro de 50 años Europa va a ser una Europa musulmana completa. Y no va a haber guerra, no va a haber un disparo, no va a haber una sola bomba. Va a ser pura extensión pública. Porque sabe que estos hijos de Ismael, esos sí entendieron el mensaje. Y han sido fecundos y se han multiplicado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Una vida plena. Fíjense lo que dice: el paraíso era abundante en todo. La abundancia fue creada no solo para el hombre, sino para todas las especies vivientes. La misma naturaleza fue dotada de la capacidad no de reproducirse, sino de multiplicarse. Yo quiero que usted piense en un elote. ¿Cuántas semillas tiene aproximadamente? ¿Se llama mazorca o elote cuando están en las pepitas? Mazorca. Gracias, siempre me confundo usted. Entre mazorca, elote y... o elote y... elote loco, y ahí podemos seguir. La mazorca se tortella. Bueno, mira, hay tantas opciones aquí que para qué vamos a entrar a ese detalle. ¿Cuántos granitos le da una mazorca? 378. Pucha, acá lo googleó. Me ganó. 200, 300, yo por ahí pienso. Un fruto. ¿Y saben ustedes que cada uno de esos granos tiene la capacidad de producir otra planta? ¿Que dé cuántos elotes más o menos o mazorcas da una planta? Unos 4, 3. A vos te creo. A vos te creo. Es que esta mujer es esposa de uno de los mejores agricultores de toda Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Agrónomo, sí, pero yo lo bajé de título. ¿Cuántos granos dijo que tenía la mazorca? De 200 a 300. Y una planta, o sea, una planta da, y esa planta salió de una semilla. Usted se da cuenta de la capacidad multiplicadora. Si usted viene y esa planta la desgrana y la siembra toda, puede producir tal vez hasta 1000 plantas. Eso es multiplicador. Entonces, cuando nosotros vemos en la naturaleza, usted ve abundancia, abundancia y mucha. Entonces, ¿por qué nos morimos de hambre? Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta pena? ¿Por qué hay tanta escasez? El hombre fue destinado para dominar la creación, dice la Escritura, para gobernar. Pero no sucede como el caso a veces de algunos gobiernos totalitaristas, que lo que hacen es agarran a un país y lo empiezan a consumir hasta que se empobrece y ya no queda nada. Claro,
Las personas que hacen esto se enriquecen de formas. Ahí estaban pasando la vez pasada la fortuna de Chávez, ¿verdad? Los hijos de Chávez viviendo una vida irreal. Y la gente que no puede comprar un rollo de papel higiénico en un supermercado, porque no hay. Entonces vemos que no es que Dios no quiera bendecir, sino que el hombre ha sido malo y ha destruido al hombre por egoísmo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Porque nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Dios quiere la prosperidad de su pueblo, la bendición de su pueblo. Salmo 35, 37 dice la palabra: que se alegren y griten de júbilo los que en mi victoria se complacen, y digan siempre sin cesar: Yahvé sea ensalzado, que en la paz de su siervo se complace. Y ahí encerré entre paréntesis, yo me puse a buscar la traducción en hebreo. Como soy cuate de la carne, yo me dije que sabía para ustedes. De una Biblia que tiene palabra, dije, quiero buscar esa palabra. Y fíjense que junto con esa palabra paz, porque me encontré en distintas versiones de la Biblia una frase diferente y me pregunté por qué. Cada uno tenía un enfoque distinto, entonces fui a buscar las raíces hebreas y me encontré que se mencionaba la palabra paz, también se mencionaba la palabra bienestar y también se mencionaba la palabra prosperidad en conjunción para dar una idea. Lo que pasa es que no tenemos esa palabra nosotros, la tenemos que armar de varias. Dios se complace en que tú estés bien. Dios se complace en que tú estés en paz. Dios se complace en que tú tengas bienestar. Dios se complace en que tú seas próspero. Eso dice el Salmo. ¿Se acuerdan de los dominicanos? Algunos los conocimos. Los ángeles oscuros, decía Milton. Fíjense que uno de ellos decía algo y a mí me impactó tanto ese testimonio. Decía, desde tal fecha yo tengo paz. Desde esa fecha yo tengo paz. Y no es que no hayan problemas, pero yo tengo paz. A mí me impactó porque ¿cuántos podemos decir realmente yo tengo paz? ¿Verdad? A través de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque la paz no viene de afuera, la paz viene de él. Es que es la paz que el mundo no da. Es la paz que solo Dios puede poner en tu corazón. Entonces vamos viendo cómo Dios tiene un plan para el hombre. Y no depende de lo que pasa afuera, depende de lo que pasa adentro. Y eso es algo que podemos nosotros llamar felicidad. Ahora, ¿qué es la pobreza del mundo? Miren, se tiene la falsa idea de que quien ama a Dios debe renunciar a la riqueza. Y debe ser pobre. Tiene que ser. Incluso esperamos que las personas que viven una vida de entrega y donación renuncien a todo. Las personas que están al servicio de Dios. ¿A poco no cuando sale un padre en un bonito carro? Ay, miren el carro que lleva el padre, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que sí. Uno no dice qué bendición con ese carrito hasta ni a dónde lleva el padre. Ay, ya vieron el carro en que anda el padre, modelo 2012. No, es que tenemos esa idea, es cierto. A un hombre le preguntaba, se baja de un BMW, le pone la alarma. Y está uno de esos, ¿verdad? Que ahora están abundando. Que ahora están abundando en el mundo. Y le dice, ¿con cuántas familias se habrán podido alimentar con lo que se gastó en ese carro? Y él dijo, pues mire, la verdad es que no sé. Pero sí le podría decir que muchas familias comieron cuando se fabricó ese carro. Que participaron en la fabricación del chasis. Muchas familias se alimentaron gracias a los productos de pintura con los que se pintaron. Muchas familias se alimentaron con el cuero que se produjo para forrar los sillones. Y empezó a describirle cada parte del carro y de dónde venía cada una de esas piezas y cuántas personas pudieron salir bendecidas para que llegara ese carro a estar a la tienda y que él lo pudiera comprar. No sé cuántas familias podría yo alimentar con esos carros, pero le digo que al comprarle este vehículo, muchas familias fueron bendecidas.
Sí, ¿verdad? El otro dice que se quedó callado y se fue. No. Tenemos esa idea. ¿O acaso los maestros son los que peor ganan? ¿Los bomberos? Esa gente que arriesga su vida por salvar a los demás. Bueno, los policías no sé ni qué decir, pero también hay buenos ustedes. Hay gente buena y dedicada. Muchos. Me contaban de un policía de Meta, fíjense ustedes, que de esa gente que es tan cabal, que pasó un mareo y le tuvo que poner una multa. Y todo el mundo sabía que este hombre era mareo, que era musical. Entonces dijo, ¿me vas a poner la multa? Dijo, te la tengo que poner, es que infringiste la ley. Basta, bueno, poneme la multa. A los días amaneció su hijo muerto. Obviamente ahí no hay justicia. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay gente buena ustedes, gente que dona su vida por los demás. Pero esta gente, como es buena, nuestra idea es que debe de ser, no debe de tener. Un pueblo pobre produce pobreza y sufrimiento. Una iglesia pobre no puede ayudar ni servir a nadie. Ustedes sabían que la principal fuente de caridad en el mundo es la Iglesia Católica. Casi todos los proyectos que ayudan a los pobres, a los ancianos, a los desamparados, si usted va a ver, detrás de eso hay cura. Pues hay iglesia. Hay gente cristiana, hay gente católica que está detrás de eso. No se sabe porque la iglesia trabaja con la boquita callada. Es que Jesús así nos enseñó, ¿verdad? Lo que hace tu mano derecha, calladito. Pero ahí está la iglesia presente. Ahora una iglesia pobre no puede ayudar a nadie. Esa es la tristeza que sucede muchas veces cuando un sacerdote llega a una población pobre y hay tanta necesidad y tiene tan poco para ayudar. Y entonces ellos empiezan a buscar formas de ser productivos, de enseñar a la gente, de crecer, de alientar a esa población para que salga de su miseria. ¿Saben por qué? Porque ellos trabajan para ellos, para los demás. Y así tenemos historias impresionantes dentro de la iglesia. Una persona pobre es una carga para las demás, para sí misma, incluso para el país. Hay del pobre que se enferma. Es que miren, enfermarse es el peor negocio. Porque cuando uno mira los precios, dice, puchica, si no me muero en la enfermedad, me muero del susto, cuando le dan la receta. ¿Verdad? Sí, de verdad. Entonces, una persona pobre tiene que trabajar demasiado. Porque muchas veces tiene que tener 2, hasta 3 empleos para poder sostener y que su familia apenas sobreviva. Es la realidad. Y esta gente no tiene tiempo para Dios. Esta gente no tiene tiempo para su familia. Esta gente no tiene tiempo más que para trabajar. Yo oía un par de patojos que estaban planeando ustedes. ¿Qué estaban hablando? Yo me di los oídos. Mira vos, es que si trabajamos 18 horas, vamos a hacer tanto. Porque mi papá pone la máquina, dice, y nosotros echamos punta. Entonces, mira, 18 horas tendríamos que trabajar 9 vos y 9 yo. Yo salgo a las 5 del chance. ¿Vos a qué hora salís? Le dice vos, pero ¿a qué hora vamos a dormir? Alguito dormiremos, mano, pero hay que echar puntas y ahora es cuando. Si ahí está mi papá, está dispuesto. Yo me puse a hacer cuenta que de veras, ¿no? Usted ladra. Pero ahí estaban los patojos ahí haciendo su proyecto. Pero lo que pasa es que cuando hay limitación y hay carencia, muchas veces eso te lleva a una vida muy llena de insatisfacciones. Y eso lo pone muchas veces a la gente dentro de un ambiente de tentación. Y a veces la gente empieza a actuar mal, por pura necesidad. Miren, ese no es el plan de Dios. Cuando la Biblia se refiere a pobreza, ¿de qué habla? Miremos lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos de 3 al 12. Allí usted va a encontrar algo que se llama las bienaventuranzas.
las bienaventuranzas. No las voy a leer todas, no voy a puntualizar. Pero lo primero es que quiero darles un concepto de qué es la pobreza, para que podamos entender de lo que les voy a hablar. La pobreza es la escasez o carencia de una cosa determinada. A ver, repita conmigo. La pobreza es la escasez o carencia de una cosa determinada. Ya que tenemos clara esa idea, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la pobreza? La carencia. La carencia de una cosa determinada. De algo determinado, ¿verdad? De una cosa determinada. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen carencia, que tienen necesidad de espíritu de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Porque ellos heredarán, de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que cuando usted se pone a pensar en lo que el Señor está diciendo en esa bienaventuranza, es bien claro la necesidad de Dios en tu corazón. Eso es lo que te lleva a esa patria celestial. Cuando hablamos de carencia, Dios quiere que tú tengas esa necesidad, ese faltante, porque el que no tiene para comer, ¿tiene? ¿Qué tendrá? Pobreza. ¿Ah? Pobreza. ¡Hambre! Usted no le ha dado hambre. Bueno, con el de Daniel a mí a veces me da hambre ustedes. ¿Verdad? Culpa de San Daniel, digo. Allá hasta se me desmayan algunos por ahí. Miren, esa carencia, esa necesidad de Dios. Dios quiere que necesitemos de Él, pero Dios no quiere que tengamos necesidad en el mundo. Ese no es su plan. Quiere que tengamos necesidad de su espíritu. Esa es la pobreza que Dios quiere de nosotros, entendida de la forma correcta. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La primera bienaventuranza nos lleva al cielo y la segunda nos hereda en la tierra. ¿Quiénes son las personas humildes? Fíjense que en la Biblia se dice que no hubo un hombre tan humilde como Jesús. No hay nadie más humilde que Jesús. Y entonces la humildad a veces nosotros la identificamos con la pobreza, pero la humildad no significa riqueza ni pobreza. La humildad es una actitud del corazón. Usted sabe que Dios es dueño de todo. Tanto es así que un día Pedro le dijo a Jesús: Señor, tenemos que pagar impuestos, ya nos cayó la sal. Ahí anda la Contraloría sacándonos cuentas, mira, dice que no hemos pagado, ¿verdad? Nos está llegando la CICIC, le dijo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: pisto necesitas, Pedro, y por eso andas afligido. Ay, sí, Señor, es que mira, ¿y de dónde vos? Tiró un anzuelo, le dijo. En un pez te voy a dar el pisto. Imagínense usted. De un anzuelo usted sacó el Pedro un pescado y ahí traía la choca. Fíjense ustedes. Impresionante. ¿Usted cree que Jesús se preocupaba por el dinero? Si Jesús podía producir dinero, eso era lo mínimo. Ahí cuando aquella mujer le llevó las moneditas, recuerda aquella anciana, aquella viuda, dijo Jesús: ella ha dado más que cualquiera, porque a él no le importa. Lo que ve es nuestro. Esa mujer era una mujer humilde. Ella reconocía su necesidad, pero más que la necesidad que tenía de las cosas del mundo, ella era una mujer pobre de espíritu. Ella necesitaba más de Dios y no le preocupaba. Ella no estaba pensando en cuánto tengo, estaba preguntando cuánto necesita, y ella lo que necesitaba era mucho de Dios. Entonces empezamos a ver cómo nuestra mentalidad va teniendo un sentido diferente. La humildad es reconocer tu dignidad. Cuando a Jesús le preguntan: ¿en verdad tú eres hijo de Dios? ¿Se acuerdan de la respuesta de Jesús? Tú lo has dicho. Eso es humildad. Jesús sabía quién era,
Es saber quién eres lo que te lleva a ser justo y dar a cada cosa su medida correcta. ¿Usted sabe qué es la justicia? Justicia es dar a cada cual su medida correcta. Eso es justicia. Si usted tiene un canasto de tortillas y tiene un montón de patojos, ¿usted qué hace? Reparte justamente. Dice, bueno, hay tantos patojos, tantas tortillas, saca su calculadora y empieza a tirar. Y al marido el pistón, porque se come más, ¿no? Así es. Así es la justicia. Entonces, ser justo significa dar a cada cosa su medida correcta. ¿Usted se acuerda lo que dijo Jesús cuando le dijeron, debemos dar tributo? Jesús actuó con justicia. Fíjense, le tendieron una trampa. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a la justicia. Si él era humilde, sabía que era la justicia. Al César lo que es César. Y a Dios lo que es. Es bien simple. No se hagan bolas. Seamos justos. Entonces, esa persona justa, esa persona humilde, heredará la tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque si tú eres humilde, eres justo, sabrás distribuir. ¿Saben cuál es uno de los principales problemas? Que no sabemos distribuir. No podemos distribuir la riqueza, la bendición. No somos capaces. Porque no somos justos. Dios quiere que nosotros nos formemos como su Hijo Jesús, que sabía dar a cada cual según su necesidad. Ahora existe algo que se llama la mentira. Desde el principio, Satanás, el mentiroso, el engañador, ha estado diciendo al hombre una misma idea. Dios no es bueno. ¿Usted se acuerda de la tentación en el paraíso? ¿Sabe Dios? Ay, Dios, ¿sabe Dios? Que si tú comieras del árbol, sabrías diferenciar entre el bien y el mal. Y serías como Dios. Es que no es bueno. Te he engañado, bien cuenteado te tiene. ¿Y a poco no es lo que pasa? Vos yendo al grupo, yendo a la iglesia, y mírate. ¿Cómo te está yendo? Ay, aquí, ¿verdad? Como bajo la lluvia y con paraguas agujereado. Paraguas chueco que se cuela todo. Ay, no. ¿Y para qué seguir siendo ahí? Si Dios no es bueno. Dios no es bueno. Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. El enemigo busca engañarnos desde el principio, nos miente y nos hace creer que nosotros tenemos limitaciones, fíjense ustedes. Determinadas limitaciones que hacen que nosotros las creamos. Tú no puedes. Tú no mereces. Tú no eres digno. Y esas son las palabras que a cada rato el enemigo nos está diciendo. ¿Acaso no usted ha sentido que no es digno de Dios? Y somos indignos totalmente. Pero la Escritura dice que a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a tocar a Dios. Porque no somos dignos por nosotros, sino por Jesús. Entonces hay toda una teología que es contraria a la mentira que dice el enemigo. Pero el enemigo todo el tiempo te está... Entonces te hace creer que tu condición y tu situación te la mereces. Te toca. ¿Verdad? Es que es tu karma, dicen, ¿verdad? Nos convencemos de que no podemos ser prósperos, ni podemos ser bendecidos. No lo merezco. Miren, ¿sabe cuál es un problema grande en la gente? Algo que yo le llamo el inmerecimiento. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que le dice a usted, mire, le voy a servir, mire, y le voy a servir a usted la mejor parte de la carne más bonita. Ay, no, es que yo no me lo merezco. Ay, no, a mí deme la chiquita. A mí deme la alita del pollo. Hay gente que vive así, ustedes. Es más, hay gente que de repente tiene algo bonito y usted le dice, ay, vos, qué bonito ese tu reloj. Ay, pero ni creas que es fino, este es chafa. No es verdadero. Pareciera, mira,
buena la réplica, no es verdadero. Porque se sienten mal ustedes de tener algo bueno. Sienten que no lo merecen. Ese es un engaño del enemigo. Nos hace creer que merecemos el sufrimiento y la carencia material para poder estar con Dios. Mire, si usted tiene, entonces Dios no lo quiere. Entonces hay que ser pelados. Porque Dios dame a uno. ¿Y quién dijo eso? Si Dios desde el principio hizo la creación y la hizo abundante. Basta, miren, con que usted vaya a estudiar el proyecto de Dios y se da cuenta que el proyecto que hay en el mundo no se parece a lo que Dios quería. Por el egoísmo del hombre, por supuesto. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a creer esas mentiras, empezamos a tener, limitaciones que nosotros mismos nos damos y nos ponemos. A mí me llamaba la atención en una conferencia que daba una muchacha y decía, yo entré a un circuito de ejercicio, que te llevan a un extremo, pero así increíble. Y llega un punto en donde uno ya no puede más, uno ya no quiere más y uno siente que llora. Y son una serie de ejercicios que lo hacen hacer a uno hasta que lo llevan al tope. Y cuando llegas a ese punto donde uno ya no puede y tiene que renunciar, tienes que seguir. Tiene que seguir. Y decía, miren ustedes, yo quería gritar del dolor. Y me decían, tiene que seguir. Y cuando empecé a superar metas que yo creí que no podía lograr. Y después me quedé maravillada y decía, es imposible que hubiera logrado hacer eso. Y comentaba ella, las limitaciones las tenemos nosotros establecidas en la mente. Mírese una película que se llama Venciendo Gigantes. El entrenador viene y agarra al capitán del equipo y le pone un muchacho en la espalda. Y le dice, vas a darme 20 yardas. Póngase que son 20, no me acuerdo. Y le dice, carga a tu amigo hasta el final. Y entonces, ¿qué se lo echa? Le dice, 20 yardas es mucho, le dice. Pero vas a poder, pero te voy a vendar los ojos. ¿Por qué? Tú te vas a vendar los ojos. Y empieza a cargar al gordito. Usted, y lo lleva. Y dice, ya me cansé. Sigue, dice, puedes darle más. No, es que me duelen las piernas. Sigue, continúa. Pero es que ya me arden. Dale, sigue, continúa. Pero es que me queman. Dale, sigue, continúa. Ya no aguanto. Puedes, solo dame 1 metro más. Dame 1 yarda más. Y dame un poquito más. Vamos, tú puedes, tú sigue, que no sé. Y mire, lo lleva así hasta que el patojo dice, ya no puedo más. Dice, detente. Y aquel se tira al suelo. Y está con aquel dolor en las piernas. Y el gordo le cae encima. Y en eso le dice, quítate la venda. Y cuando ve, ha atravesado todo el campo. Y él empieza a llorar. No, eso no es posible. ¿Saben por qué? Porque no tenía la limitación de la vista. No tenía freno. Y eso es lo que nos sucede, pero el enemigo lo que hace es nos pone lentes de aumento. ¿Verdad? No nos pone la venda, sino nos pone de una vez de todos lentes. ¿Verdad? De Mr. Magoo. ¿Verdad? Para que lo veamos todo más grande. Fíjense la mentira que nos dice, si tú ofrendas, si tú diezmas, si ayudas al pobre, si ayudas al necesitado, no te va a alcanzar. Y entonces nos convierte personas que tenemos una mentalidad de pobreza, una mentalidad de miseria. Un amigo me dice una vez, ¿sabes, Jorge? Lo que tenemos que tener nosotros es mentalidad de abundancia. Porque mientras tengamos mentalidad de pobreza, vamos a estar pobres. Tenemos que cambiar ese esquema. Tenemos que pensar en abundancia, vivir en abundancia y caminar hacia la abundancia. Dije, este muchacho tiene razón. Porque Dios creó abundancia desde el principio. El hombre, con el engaño del enemigo, de Satanás, se ha creído las mentiras, se ha creído las limitaciones y se ha puesto los lentes de aumento. Ahora, ¿qué son las circunstancias? Fíjense que creamos excusas que justifican nuestra situación. Permitimos que las circunstancias actuales definan cómo será nuestra vida. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Cuando hay una situación que llega a tu vida y golpea. Entonces la abrazamos y tenemos cómo justificar, ahora estoy aquí, ahora estoy así. Y entonces con esa justificación nosotros nos quedamos enconchados y no hacemos nada al respecto, porque tenemos la excusa. Ahora yo quiero contarle de algunos personajes de la Biblia que estuvieron en unas situaciones bien fregadas.
bien complicadas, con unos clavos grandes. Y le pongo a Isaac, hijo de Abraham. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Abraham? Tu descendencia será como las... Y no se podrán contar como las... Y esa promesa era para él y los que venían. ¿Y sabe cuántos hijos tuvo Abraham? No, ese es Abraham, no Isaac. ¿Tuvo un hijo ustedes? Y tan atrás de patojos decía, no, tu descendencia, espérate papito, ya va a llegar. Ay, se me olvidó ese número, 654,000 eran los varones mayores de 20 años, dice el libro de Números, que salieron de la tierra prometida, aquellos que estaban preparados y listados para la guerra. Yo como bueno, esos eran los hombres mayores de 20, multiplica por los chelices de las mujeres. Se calcula que esa población que salió de Egipto era de alrededor de 3 millones de personas. Bueno, ahí podemos seguir haciendo números. ¿Verdad? Ellos sí se multiplicaban. Ahora Isaac dice que llegó, estaba establecido y hubo una gran hambruna en la tierra. Entonces dice que Isaac se movió y fíjense que Abraham no sabemos si era agricultor, nunca lo dice. Pero de Isaac sí dice que sembró y su siembra se multiplicó generosamente y obtuvo gran riqueza en aquel país. Así menciona el libro del Génesis sobre Isaac. José, ¿usted se acuerda de José el soñador? ¿Verdad? Dice que cuando José llegó a la casa de Egipto, del egipcio, Dios prosperó al egipcio por causa de José. Y le abundó en todo. Tanto así que el egipcio no tenía que pensar en otra cosa que el taco que se echaba a la boca. Y era del pincho. Dice que el egipcio no pensaba en otra cosa más que en lo que comía. José se encargaba de todo y su casa era próspera. Cuando José va expuesto como primer ministro sobre todo el reino de Egipto, y se acuerda del sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, dice que José produjo la tierra de tal manera que fue abundante hasta que llegó la sequía. Pero con la producción de aquellos primeros 7 años sobrevivió todo Egipto y todos los pueblos que vivían a su alrededor, incluso su familia, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? En medio de la escasez, José fue bendición no solo para él, no solo para los suyos, sino salpicó todavía a todos los que están alrededor. Entonces yo le pregunto, ¿son las circunstancias? Porque estos tenían mucho de qué quejarse, problemas tenían. A Dios no le importan las circunstancias, sino la fe de sus elegidos. Entonces el secreto no está en lo que pasa afuera, lo que importa es lo que pasa aquí, adentro, la actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud ante la adversidad? ¿Qué pasa cuando llegan los clavos, pues? ¿Qué pasa cuando hay problemas en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias no son favorables? Yo le voy a pedir que leamos 2 citas bíblicas para que vea qué es lo que hacemos normalmente. Ahí tenemos el libro de Job, en el capítulo 3, versículos del 20 al 26. Dice el libro de Job: libérame Dios, porque me dio a luz a un desgraciado, y vida al que pasa en la amargura, al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola, más que un tesoro, al que se alegraría ante la tumba y gozaría el recibir sepultura, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida. Por alimento tengo mis sollozos y mis gemidos desbordan como el agua. Lo que más temía me sucede, lo que me aterraba me acontece. Vivo sin paz, sin calma, sin descanso, en puro sobresalto. Palabra de Dios. Este sí está quejándose duro, ¿verdad? Estaba viendo sus circunstancias y eran feas, no le digo, pobre Julio fue feo y tenía problemas serios. Fíjense lo que dice: aquel que acariciaría el deseo de morir, de la sepultura, Dios le cierra el camino y le permite vivir y sufrir y seguir sufriendo y seguir. No, son duras las palabras de Job, pero ¿sabe qué es lo que pasa? A veces nosotros estamos así. Vemos las circunstancias, abrazamos el dolor y nos quedamos ahí. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo: Job no hizo nada en la situación en la que estaba. Se quedó ahí.
tirado, sufriendo. Hasta que al fin alguien llegó, lo rescató y lo levantó. ¿Verdad? Ahí tiene usted en el final de la historia Job a sus amigos. El primer libro de Reyes 19:4, veamos lo que pasó con el profeta Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Él, se refiere a Elías, continuó por el desierto una jornada del camino y al final se sentó bajo una retama y deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que no valgo más que mis padres. Palabra de Dios. Mire lo que dice Elías. Había tenido un gran clavo. ¿Se acuerda que Jezabel lo quería matar? Mandó un ejército para matarlo. Y aquel dice que salió corriendo de miedo. Y fue al desierto y encontró un palito de un arbusto. Y ahí abajo se fue a sentar. Y se puso a lamentarse. Y le entró la depresión y se durmió. Después de haber dicho esto. Miren, le voy a decir algo. Podemos pasar la vida molestos. Podemos pasar la vida preocupados. Podemos pasar la vida enojados. Podemos pasar la vida echándole la culpa a Dios y renegar de Él. Y juntar toda clase de energías negativas por las cosas malas que han pasado. O podemos utilizar la misma energía para rodearnos, para buscar el rostro de Dios y para darle gracias. Nos cuesta lo mismo. Nos cuesta lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? No es lo que pasa allá afuera, lo que pasa aquí adentro. ¿Qué debemos hacer? Y con estas conclusiones quiero terminar. Si sigues haciendo las mismas cosas, pasarán las mismas cosas. Es imposible que tu vida cambie. Hay que hacer cambios. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus excusas y abrir las puertas de la bendición para tu vida? Primero, ¿saben qué? Tenemos que dejar de excusarnos. Hay que aceptar la realidad, hay que aceptar las consecuencias, hay que aceptar las mentiras de pata. Muchas veces estamos donde nosotros solitos nos llevamos. Le metí el timonazo al carro y me llevo para allá. Ay, pero quería estar allá. Ni modo. Estás acá. Si tú partes de ahí, ya tienes cómo regresar. Pero mientras nos excusemos, el carro sigue. Es como aquel que le decía, mira vos, el camino de la antigua no es para allá, es para allá. Sí, es que vos me dijiste que era... No, es que es para allá. No, hombre, pero sí fue tu culpa, porque como un carro me encandiló, yo me metí allá y sigue manejando, y sigue. No, hombre, vos, pero es que es para allá. No, pero mira, es que mi mamá, es que siempre cuando me llama me enoja. Y sí. No, así nos pasa. Excusas hay. Mira, ahí sabe qué tiene que ser, frenar, parar y decir, tenés razón vos, ponete el Waze, pues, ¿verdad? O sea, es para allá, doy la vuelta y empiezo a caminar de regreso. Pero hay que empezar por aceptar, ¿verdad? Que tal vez no estamos bien. El primer paso, después de el segundo paso sería, después de aterrizar, caer en la realidad, es estar agradecido por lo que tenemos. Miren, de eso debemos partir. Un corazón agradecido es un corazón que agrada al Señor. Uno ve sus limitaciones, uno ve sus carencias, pero jamás se da cuenta de las bendiciones. Cuando uno empieza a ver las bendiciones, tu corazón se alegra. Y un corazón agradecido es un corazón que puede caminar hacia la bendición. Confiar en Dios es poner lo poquito de lo nuestro que yo tengo para que Dios ponga lo mucho de lo que Él tiene. Miren, esta frase no es mía. A ver, ¿de quién es? Ay, aquí más de alguno. Ustedes me tienen que decir de quién es. A ver, por lo menos ustedes, Olivares, me tienen que decir. No sé si ustedes están. Yo pongo lo poquito de lo mío para que Dios ponga lo mucho de lo suyo. No es de ningún santo, bueno, todavía no. Es de un predicador que vino acá. De Manolo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Manolo Rosales? Miren, dice usted, fíjense que uno lo que tiene que hacer es poner el puchito de uno y Dios pone un montón de él. Así nos lo explicó. ¿Se acuerdan? Tu poquito. Ay, Señor, pero ¿qué tengo? 2 monedas, decía la viejita. 2 monedas. Déjenla. ¿Por qué la molesta? Ella ha dado mucho, todo lo que tenía. Es que no se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que Dios tiene. ¿Por qué seguimos pensando en eso? Fíjense que cuando llegan con Jesús,
le dice, mira señora, Mara está como con hambre, pues, mejor mandarlo para su casa. Y viene Jesús y le dice, denle de comer. ¿Se acuerdan de esa? Ay señor, pero lo que hay en la caja chica no alcanza para darles un supistón a cada uno de estos. ¿No que se va? Tenemos un problema, decían ellos. ¿Saben qué están viendo ellos? Las circunstancias. Ellos miran un magar, ustedes un montón de gente ahí, y no había con qué. ¿Y con qué le dicen? Vos no alcanza. Peor que las en Martín ya dejamos que rato, así como de cara. ¿Ah? Y la tienda de aquí, mira, no nos alcanza ni para darle un tortel a cada uno. Y eso que ya que sabe. Mira, las circunstancias no son favorables, Señor Legero. Las circunstancias no son favorables. ¿Y usted sabe qué dijo Jesús? ¿Con qué cuentan? ¿Con qué contaban ellos? Con unos panitos y unos peces. El patojo que llegó dijo, yo lo que tengo es esto. Andrés dice que llegó el muchacho y le dijo, Señor, este muchacho tiene unos panes y unos peces. ¿Pero qué es esto? Para tanta gente. Jesús dijo, no se preocupen, ustedes ya pusieron su puchito, ahora déjenme a mí poner mi puchote. Y comieron los 5,000, dice. Y sobraron 12 canastos. Usted se acuerda de la historia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, pueblo? De Dios. Estar dispuestos. Se trata de tener fe y dejar que Dios haga su obra, hombre. Tener un corazón dispuesto. Ese patojo no está viendo la multitud. Ese patojo no está viendo, me voy a quedar sin comer. ¿Saben qué está viendo ese patojo? El Señor lo necesita. El Señor sabe lo que hace. Ese sí sabía. Y llevó sus panitos y sus pescados. Mira, ser generoso y aportar lo que tienes. Dios multiplica. Dios multiplicará. Acuérdense que Jesús no apareció. Jesús multiplicó. Igual con las jarras de vino. Convirtió el esfuerzo de aquellos hombres en lo que se requería, el vino para esa fiesta. Pero cada ellos pusieron su puchito. Y él puso su puchito. Eso es. En eso tenemos que estar nosotros bien claros. No se trata de cuánto yo tengo. Se trata de cuánto él puede. Y si dejo de ver las circunstancias y empiezo a confiar en Dios, las cosas empiezan a cambiar. Estar confiado de que Dios no me pedirá nada que no me haya dado antes. Vivimos con tanto temor ustedes, que vivimos así, limitándonos, limitando la mano de Dios. Y entonces ahí sí es cierto. Cuando tú siembras, cosechas, es cierto. Pero hay que sembrar con una actitud diferente. Hay que sembrar como la mujer que lleva las 2 monedas. Hay que sembrar como la viuda, aquella de Serepta. ¿Se acuerdan cuando llegó Elías? Después de que andaba chillando, diciendo, ¿por qué no morí si no soy mejor que mis padres? Allá lo mandó a Serepta, con una mujer que andaba recogiendo unos sus palitos para juntar un jueguito, que hacían un su mollete y morirse, decía. Y le dijo al profeta, haz lo que dices, pero primero me das de comer a mí. Dijo la mujer, bueno. Su última cena, dijo que, y la tengo que repartir. Bueno, dijo ella, llevó, hizo y le dio al profeta. 1 año. Dice que comieron ella, su hijo y el profeta de esa harina y de ese aceite con el que ella preparaba la comida. Es que se trata de poner tú puchito. Mire, dígale al que está a la par, pone tu puchito. Que Dios va a poner su puchote. Confiar es saber que Dios hará lo que conviene, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 8, 2. Perdón, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Mi cita favorita. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren, usted déjese llevar, que Él sabe manejarlo. Pero ¿sabe qué es? Usted está como el copiloto. Mira, mete freno. Pasa tercera ya. Uno así. Mira, y ahora cruza aquí. Parquea. No, hombre, déjelo manejar. Si Él sabe para dónde va. Uno ya le quiere quitar el timón. José trabajó y proveyó a Egipto y a todos sus vecinos.
Isaac sembró y Dios multiplicó. Jacob pastoreó y Dios multiplicó su rebaño, porque Dios sabe multiplicar, no restar. Cuando usted encuentre a Dios actuando, lo va a encontrar abundando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ellos temieron a Dios, se dejaron de excusas y Dios los bendijo y los prosperó abundantemente. Su fin no era egoísta, no se trataba de lo que ellos querían, de lo que ellos necesitaban. Siempre los hombres de Dios estaban pensando más, para más, para más. ¿Saben por qué? Porque ellos conocen a su Dios que es generoso, a un Dios que multiplica, a un Dios que limita. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Yo quiero que hagamos una oración en esta noche y le demos gracias al Señor, porque hace una noche bendita y maravillosa. Dios nos ha hablado. Dios nos está mostrando su corazón abierto y quiere bendecirnos, quiere darnos tantas cosas hermosas que tiene para nosotros. Pidámosle perdón a Dios porque no hemos confiado en Él, porque vemos las circunstancias, porque le creemos al mundo, porque nuestra fe está puesta en el mundo y sus cosas, no en la voluntad perfecta y maravillosa de Dios. No mires a tu alrededor, mira lo que está en tu interior, porque Dios, que es bueno, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Si ustedes que son malos, ¿acaso si su hijo les pide un pan le dan una piedra? Ustedes son malos, dice Dios. Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos, porque Él es bueno. Padre del cielo, yo quiero bendecir esta hermosa comunidad, a esta familia que Tú has llamado, Señor, para encontrarte con ella hoy esta noche. Te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor, porque Tú nos has llamado para demostrarnos, para enseñarnos que nos amas, y nos amas de una forma que nosotros no entendemos, Señor. Si nosotros entendiéramos, Te conociéramos y confiáramos, cuántas cosas cambiarían. Padre del cielo, yo te doy gracias por este pueblo, porque ha venido aquí a oír Tu palabra, a buscar, Señor, Tu bendición, Tu respuesta, pero sobre todo, Señor, Tu amor. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos, por sus necesidades, por esas cosas que persiguen su mente y que muchas veces angustian su corazón. Señor, son tantas las necesidades, Tú lo sabes. Tú lo sabes todo, dijo Pedro. Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada corazón. Yo te pido, Señor, como dice ese salmo, Tú te complaces, Señor, en el bienestar, en la paz, en la prosperidad de Tus elegidos. Señor, déjanos disfrutar de esa paz que solo viene de Ti, que el mundo no nos puede dar, Señor, porque no se trata de cuánto tenemos, se trata de lo que Tú nos quieres dar. Bendícenos, Señor, y haznos primero humildes, que sepamos, Señor, que lo que Tú nos das es para algo más, para un proyecto más grande. Que seamos como a Ana, aquella mujer que era estéril y que llegó a Tu presencia y te dijo: Señor, si me das un hijo varón, yo lo pondré por todos los días a su servicio en el templo. Y Tú le concediste al profeta Samuel, Señor, y cumplido el tiempo, ella tomó al niño y lo llevó al templo y lo ofrendó para Ti, Señor. Tú bendijiste a esa mujer con una gran familia, porque fue una mujer generosa, una mujer que no tuvo miedo, Señor, una mujer que confió en Ti, una mujer que en su corazón estaba, Señor, complacerte y agradarte, una mujer, Señor, que estabas tú en su corazón, y le diste a uno de los profetas más grandes de la historia. Padre bueno, danos un corazón como el de Ana, un corazón, Señor, que no se limita, un corazón, Señor, que no teme, un corazón que cree y confía, que está dispuesto, Señor, a caminar junto a Ti, sin ver las circunstancias. Ella llevaba mucho tiempo siendo estéril y no tenía hijos, pero ella no se fijó en las circunstancias, Señor, sino se fijó en Tu poder. Y Tú, Señor, le bendijiste grandemente, con muchos hijos e hijas, dice la Escritura. Padre del cielo,
Quiero poner a cada familia, a cada historia y pedirte, Señor, que quites todo temor, que quites toda desconfianza, Señor, que aprendamos a creer en ti, a vivir, Señor, con victoria, a declarar, Señor, prosperidad, porque tú, Señor, quieres hacernos grandes, pero que en nuestro corazón, Señor, esa prosperidad siempre esté puesta en tu amor y generosidad. Abúndanos para que abundemos a otros. Ayúdanos, Señor, para que ayudemos a otros. Crécenos, Señor, para que crezcamos tu iglesia y que con mi esfuerzo, Señor, muchas personas lleguen a ti. Y pedimos, Señor, por las ofrendas que te vamos a dar esta noche, porque esta noche, Señor, no te vamos a dar una limosna. Esta noche te queremos dar una ofrenda de nuestro corazón. No, Señor, lo que me sobra. Quiero darte, Señor, un gesto de amor, un gesto de hijo. Un gesto de hijo agradecido por todo lo que tú has hecho, Señor, en mi vida. Bendice, Señor, las ofrendas que te entregamos, la provisión de nuestras casas. Sobreabunda, Señor, para que nunca falte en nuestra casa el pan, que siempre lo tengamos para compartir con los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que junto a ti es Dios, en la intercesión de María, nuestra Madre.